Hoy comenzamos hasta el final del tiempo de la Pascua con los capítulos dedicados al discurso de Jesús en la última cena. Acuérdense que el Evangelio de Juan, primero hay un signo y después hay un discurso. En la semana pasada estuvimos viendo el discurso que seguía a la multiplicación de los panes y ahora nos ponemos de lleno en este discurso después del lavatorio de los pies, que ya lo hemos meditado el Jueves Santo y que junto con las recomendaciones últimas, la oración sacerdotal y el así llamado también discurso de despedida de Jesús, esta catequesis que a la luz de la Pascua nosotros la tenemos que proyectar a lo largo de la historia de nuestra salvación. Y la conclusión del lavatorio de los pies es que ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Pero, como todas las cosas, para que realmente sustenten lo que significan, tienen que haberse primero plasmado en uno. Y no nos olvidemos entonces de que cuando Jesús se ciñe la túnica, agarra la toalla, la jofaina para lavar los pies, cuando se acerca a Pedro, le dice: Pedro, tú nunca me lavarás los pies. Dice Jesús: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, todo. Dice: no, el que se bañó necesita los pies. Parece que le está llevando la contraria. Jesús tenía las suyas también. Pero digo, es significativo Pedro, bueno, Pedro también como jefe de los apóstoles, esa también es la raíz del título que es más característico del Papa junto con el Vicario de Cristo, que es el título de siervo de los siervos de Dios, porque precisamente el que iba a tener un lugar especial en el servicio de autoridad tiene que estar dispuesto de una manera especial al servicio, pero para eso uno tiene que saber dejarse servir, y nada más ni nada menos que por el maestro. Por eso habitualmente en los tratados de moral, en los tratados inclusive de psicología que no son religiosos, ¿cuál es el problema de los que mandan? Que a veces hay gente que manda que nunca ha sabido obedecer. Entonces es un problema. En la iglesia, en el mundo ni les cuento. Supongo que en la iglesia en la parte espiritual a veces mitiga la deficiencia de los que tenemos algún servicio de autoridad, por más pequeño que sea, pero evidentemente para poder servir en ese servicio primero tenemos que ser nosotros sujetos de ese servicio. Por eso fue muy importante para Pedro que se deje lavar los pies, porque esa fue la preparación para integrar absolutamente en verdad ese Evangelio de Jesús, para que sabiéndolo lo practiquen. Fíjense qué pedagógica es esta expresión de Juan, Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Hay que saber y hay que hacer esas cosas. Y después también Jesús, en la raíz, ¿no? El misterio de iniquidad, el misterio del mal, la posibilidad, porque la libertad, hacer un discurso de la libertad sin decir para qué es un discurso hueco, es un discurso vacío. ¿La libertad para qué? La libertad es una posibilidad de ser. Esa posibilidad de ser, cuando haces el acto, te realiza o no te realiza. Si a través de la libertad llegás a la obra moral buena, te realizás como persona. Si a través de la libertad llegás a negar a Cristo, llegás a engañar al hermano, llegás a beneficiarte con el bien de los más pobres, evidentemente que no te realizás. Evidentemente que pasar de la potencia al acto, en hacer eso que hiciste, ahí ejerciste la libertad. Pero siempre la libertad es libertad para. Nunca hay un discurso de la libertad. Ese es el error de los discursos modernos. Hablan de la libertad, pero la libertad la tenemos que determinar, porque si no el discurso es abstracto, el discurso no sirve, no se aplica. Y entonces acá Jesús, apelando a la libertad, presenta el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad en el traidor, estamos en el ámbito de la última cena, hemos dicho, y el misterio de la iniquidad también, que va a tener cauce cuando la gente
va a proclamar esa palabra que Jesús le dice, los primeros discípulos. Les digo esto antes de que suceda. Si a él lo traicionaron, a ellos también los pueden traicionar. Y les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. La identidad con el Padre y el premio que uno tiene que buscar de la evangelización es el hecho de que uno está transmitiendo a Jesús. Lo que reciben de la predicación es Jesús, y al recibir a Jesús se recibe a quien lo envió, que es el Padre. En eso también lo proyectamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En este primer viaje misionero vemos las estrategias, llega hasta un punto Juan, se vuelve, y después ya vemos a Pablo y Bernabé que van evangelizando en la otra Antioquía. Salen de Antioquía de Siria y llegan a Antioquía de Pisidia, que está cerca de Galacia, lo que actualmente hoy es Turquía, y ahí comienzan esta predicación en la sinagoga, y el Salmo nos recuerda a David porque la estrategia de Pablo en este primer viaje misionero, cuando va a predicar a las sinagogas, que las había en toda esa región, lo primero que hace es recurrir a anunciar a Jesús a partir de la historia de la salvación, en el discurso que empezamos a leer hoy y terminaremos. No, mañana no lo vamos a terminar porque mañana es Nuestra Señora de Luján, pero el discurso de hoy termina mañana, y Pablo hace mucho hincapié en David y en San Juan Bautista para anunciar al Mesías. La realidad de la evangelización siempre está a la luz de la palabra de Dios, no como un libro, sino a la luz de la palabra de Dios como la historia, como la vivencia de la historia del pueblo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pidamos al Señor la gracia de nosotros también habernos dejado lavar los pies por Jesús para aprender esta actitud de servicio, para realizar nuestra libertad, esa libertad que tenemos para escuchar la palabra de Dios, para, sabiendo estas cosas, ponerlas en práctica, y para que nuestro testimonio ayude a los demás, no solamente los que están afuera, sino que, aunque no lo creamos, a veces entre nosotros, la mayor parte de las veces, disculpen ustedes mi pesimismo, la mayor parte de las veces con las personas que convivimos nos fastidiamos un poquito. Pero también es cierto que a veces está la gracia de Dios y tenemos pequeños gestos que ayudan al otro, y de eso tenemos que ser también conscientes y estar dispuestos a hacerlo sin ninguna mezquindad. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le pedimos al Señor todas las gracias y necesidades que nosotros sentimos que tenemos que pedir y que nos han encomendado. Que así sea.